1.18. Se desea sostener un bloque de madera. Para ello se aplican 4 fuerzas, como lo indica la imagen que se encuentra a continuación. Determina la intensidad de la fuerza F4 según los datos del gráfico. Aquí tenemos el gráfico. Este es el bloque de madera. Está sostenido por un punto de apoyo a quien llamaremos O. Vemos que hay 4 fuerzas, 1, 2, 3 y 4, que están nombradas con subíndice F1, F2, F3 y F4. También están señaladas algunas distancias. La distancia entre F3 y F4, que es 80 centímetros, entre F4 y el punto de apoyo, que es 1,4 metros, entre el punto de apoyo y F2, 70 centímetros, y entre F2 y F1, 60 centímetros. Para trabajar con unidades consistentes, lo que haremos es transformar todos los centímetros en metros. Por lo tanto, en lugar de 80 centímetros tendremos 0,8 metros, en lugar de 70 centímetros, 0,7 metros, y en lugar de 60 centímetros, 0,6 metros. Como vamos a calcular los momentos con respecto al punto O, lo que necesitamos son las distancias de cada fuerza a ese punto. Y para ello tendremos que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, 0,8 metros es la distancia entre F3 y F4, pero necesitamos la distancia entre F3 y el punto de apoyo. Por lo tanto, la distancia de F3 al punto de apoyo debe ser todo este segmento, que tendría una medida igual a la suma de 0,8 metros más 1,4 metros. F4 tendría una distancia al punto de apoyo de 1,4, F2 de 0,7 metros y F1 tendría una distancia igual a la suma de los 60 centímetros más los 70 centímetros, o sea, 0,6 metros más 0,7 metros para saber la distancia total entre el punto de apoyo y el punto en el que se aplica la fuerza F1. En el siguiente esquema se pueden ver de manera ordenada las distancias aclaradas recién. Además, imaginemos que el cuerpo está sobre un eje cartesiano con centro en O. Bien, aquí tenemos el gráfico de nuevo. Tenemos ya todas las distancias en la unidad correspondiente, o sea en metro, y esas distancias son siempre con respecto a el punto O. Dijimos que debemos imaginar un eje cartesiano cuyo origen de coordenadas esté en el punto O. Entonces aquí tenemos el eje Y y en este lugar el eje X. Hay una quinta fuerza que es la reacción vertical, que es vertical y hacia arriba, cuya magnitud es igual a la suma de las magnitudes de todas las fuerzas que van hacia abajo. De todas maneras, no conocemos F4 y no nos interesa saber la reacción vertical, ya veremos por qué. El hecho de que la reacción vertical sea igual a la suma de todas las fuerzas que van hacia abajo tiene que ver con la primera condición de equilibrio, que nos dice que el cuerpo está en equilibrio de traslación si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Condiciones de equilibrio. La suma de las fuerzas en X, por lo tanto, debe dar igual a 0. En Y también nos debe dar igual a 0. Y la suma de los momentos respecto de O, respecto al punto de apoyo, debe ser igual a 0. Debemos entonces calcular los momentos de cada una de las fuerzas, en el caso de ser posible. Recordemos que debemos hallar F4. Ya sabemos que el cuerpo está en equilibrio de traslación, por lo tanto vamos a centrar nuestra explicación en los momentos de fuerza.
Como el cuerpo está en equilibrio de rotación, la suma de todos los momentos debe ser igual a 0. Aquí tenemos ya los momentos calculados para despejar F4, que es la fuerza que nosotros queremos averiguar. Explicaremos esta ecuación y luego explicaremos de dónde salieron los valores de los otros momentos de fuerzas. Tenemos entonces el momento de la fuerza 1, de la fuerza 2, de la reacción vertical, ya veremos por qué nos da 0. El de F4 no se puede calcular porque desconozco F4. Y el momento de la fuerza número 3. Vamos a explicar esto primero. Dijimos que no nos interesaba el valor de la reacción vertical. ¿Por qué? Si, por ejemplo, queremos calcular el momento de F3, debo multiplicar F3 por la distancia que estoy marcando ahora. Entonces tengo la fuerza perpendicular por la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de apoyo. Si quiero calcular el momento de F2, debo multiplicar F2 por la distancia entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de F2. Notemos de que el punto de apoyo es el mismo de apoyo de la tabla, es el mismo punto en donde se aplica la reacción vertical. Por lo tanto, la distancia para la reacción vertical será igual a 0 metros. Entonces, el momento de fuerza de la reacción vertical será momento de la reacción vertical igual a la fuerza, que no la conozco, pero por su distancia, que es 0 metros. Aquí está el punto de apoyo del cuerpo y también está el punto de aplicación de la fuerza, por lo tanto la distancia entre ambos puntos es 0. Y 0 por F, independientemente del resultado que tenga F, nos va a dar 0 newton por metro. Por eso es que no nos interesa el valor de esta fuerza. Volvamos a la ecuación anterior. Tenemos entonces todos los momentos igualados a 0, porque el cuerpo está en equilibrio. Tenemos datos en todos los términos, salvo en el cuarto término, en donde no tenemos F4. Podemos hacer la suma algebraica. Notemos de que cada momento ya tiene un signo positivo o negativo, que tiene que ver con el análisis del dibujo. Y a partir de ahí determinar si la rotación será positiva o negativa en cada caso, que lo hacemos enseguida. Por el momento nos centremos en la ecuación. Hacemos la suma algebraica de estos números, los que están marcados ahora, y nos da menos 23 newton por metro. Este término por su parte baja tal cual, ya que contiene a la incógnita. Menos 23 pasa a la derecha como positivo, ya que era negativo. Y el 14 pasa dividiendo. Al hacer la división se simplifica metro con metro, hacemos la cuenta y obtenemos el valor de F4. Ahora sí, volvamos al dibujo y determinemos el sentido de cada momento. Empecemos con F3. F3 es vertical y hacia abajo, al tener el punto de apoyo en este lugar, me tiende a provocar un giro antihorario, por lo tanto, el momento de F3 es positivo. El momento de F4, análogamente, como acá tenemos el punto de apoyo, tiende a provocar este giro antihorario, por lo tanto, el momento de F4 debe ser positivo. El caso de la fuerza 2 y el momento 2, al analizar con respecto a este punto de apoyo, vemos que tienden a provocar un giro horario, por lo tanto, el momento de la fuerza 2 es negativo. Y el de la fuerza 1 también, ya que vemos que tiende a hacer girar el sistema en sentido horario. Entonces también tendremos un momento negativo. Entonces F3 y F4 positivo, F2 y F1 negativo, que es exactamente lo que tenemos en la ecuación. F1 y F2 negativo. Bueno, en la reacción, perdón, el momento 1 y el momento 2 negativos, el momento de la reacción vertical es 0.
el momento de la fuerza 3 positivo y el de la fuerza 4 positivo. Ahora veamos cómo se calcularon los valores numéricos de cada uno. Los datos se acomodaron en esta tabla para hacer más sencillo cada uno de los cálculos. F3 tiene una magnitud de 75 newtons. La distancia entre F3 y el punto de apoyo, aquí teníamos F3 y acá el punto de apoyo, era de 2,2 metros. ¿Cómo calculamos el momento? Fuerza por distancia. Entonces multiplicamos estos dos valores y nos da 165 newton por metro. Y me genera un giro antihorario. Por lo tanto, ese momento será positivo. Y así hacemos con cada una de las fuerzas. La fuerza 4, que no la conocemos, pero sí conocemos su distancia, que es 1,4 metros, cuyo momento se calcula F4 por 1,4 metros, y como no lo conocemos, queda directamente la expresión algebraica para poder sustituir en la ecuación que vimos anteriormente. Me va a provocar tiende a provocarme un giro antihorario, por lo tanto es positivo. Ya sabemos que el signo debe ser positivo. La reacción vertical tiene una distancia de 0 metros al punto de apoyo. No produce momento o el momento es nulo, es igual a 0. La fuerza 2 tiene una magnitud de 120. La distancia entre el punto de apoyo y la fuerza 2 es... aquí tenemos fuerza 2, es de 0,7 metros esta distancia. Utilizando los dos datos anteriores calculamos el momento y sabemos que tienden a causar una rotación en sentido horario, por lo tanto este 84 newton por metros se escribe con signo negativo. Y F1 tal cual, tenemos la fuerza, la distancia, calculamos el momento, sabemos que es un momento en sentido horario, por lo tanto será negativo su valor. Y es a partir de estos resultados que se plantea la ecuación explicada anteriormente.